Muy buenas, yo os quiero hablar hoy de un proyecto muy interesante que estamos desarrollando, no solamente desde el punto de vista de investigación, sino también desde el punto de vista del emprendimiento y que gira en torno a la enfermedad de Alzheimer. Bueno, estoy convencido de que muchos conocéis algún enfermo que ha tenido este tipo de demencia. Si no es un compañero, es un familiar, porque la prevalencia y la incidencia cada vez es mayor en nuestra sociedad. No quiero entrar muy profundamente a cuáles son las características principales de la enfermedad, pero ya conocéis todos que cursa con problemas de memoria, de lenguaje. Básicamente lo que es la capacidad cognitiva está alterada, así como otras alteraciones intelectuales. Pero quizás lo que no conocíais es que es una enfermedad que tiene una evolución de unos 15 o 20 años dentro de nuestro organismo sin dar síntomas y signos, y que cuando los da ya es muy tarde. Por eso el diagnóstico es muy complicado, porque no avisa antes de que ya las consecuencias desafortunadamente sean muy relevantes y la expectativa del paciente de vida, me refiero, sea de 10, 12 años una vez que aparece esa sintomatología. Bueno, por desgracia no hay tratamientos que actúen sobre la evolución de la enfermedad. En la actualidad la FDA está evaluando un posible anticuerpo monoclonal, lo sabremos en marzo de 2021 si se aprueba o no, pero en este momento no hay mucho que hacer desde el punto de vista de tratamiento. Y os decía, los titulares de la situación como tal, de cómo nos impacta como sociedad y desde el punto de vista sanitario son tremendos. En cuanto al número de pacientes, que por cierto va a ir creciendo en los próximos años y décadas, en cuanto a la mortalidad, y no me quería olvidar también en cuanto a lo que impacta a nivel social y en las familias, porque el gasto sanitario asociado y el coste social asociado al tratamiento y cuidado de estas personas es brutal. Y es muy relevante que los médicos de atención primaria, no solo los neurólogos, que ya les llegan los casos muy, muy malitos, ¿no? Sino que los primeros que se enfrentan a un paciente con algunos síntomas son los médicos de atención primaria, la mayor parte de los cuales pues, dice no estar preparado para abordar un diagnóstico y menos dar unos consejos terapéuticos adecuados. Bueno, algunas de las grandes revistas científicas del mundo dicen todos los tratamientos hasta ahora que hemos hecho en ensayos clínicos no han funcionado porque llegamos muy tarde al paciente. Hay que intentar aplicarlos antes. Esto es, hay que intentar parar el Alzheimer justo cuando empieza. Y para hacer esto, claro, hace falta herramientas diagnósticas y no son sencillas, porque como decía antes, diagnosticar un paciente dentro de las demencias con la enfermedad tipo Alzheimer requiere de una clase de aspectos no solamente neurológicos y cognitivos, sino lo que veis arriba también en las diapositivas, una clase de biomarcadores que están, entre comillas, ya reconocidos por la comunidad internacional, pero que consisten o bien en hacer punciones lumbares para ver biomarcadores en líquido cefalorraquídeo o herramientas de resonancia magnética o de PET. Esto, lógicamente, es muy complicado, muy costoso y realmente complejo de llevar a un screening poblacional, ¿no? Teniendo en cuenta que va a haber un porcentaje importante de las personas que tengan más de 65 años que deberían de ser analizadas y revisadas de forma periódica. Bueno, ¿de dónde surge la idea de afrontar este proyecto de investigación y emprendedor? Pues desde el descubrimiento de un biomarcador que está en la saliva y con el que hemos visto que es capaz de encontrar un diagnóstico, de poder discriminar a aquellas personas que ya tienen unos síntomas tipo Alzheimer o incluso tipo deterioro cognitivo leve, que sería un estadio un poquito inicial. Esto es simplemente cogiendo la saliva y mirando un biomarcador, una proteína muy sencilla de medir y muy económica, podríamos determinar cuál es ese grado y riesgo que tiene el paciente de tener o no la enfermedad y de evolucionar en ella. ¿Cuál es el potencial que tiene un hallazgo de esta naturaleza? Igual os preguntáis. Bueno, pues que es muy fácil de medir. De hecho, es el único biomarcador ahora mismo a nivel mundial que se obtendría de la saliva y que serviría para este fin terapéutico. Solo una proteína, tanto para enfermos con Alzheimer, pero también aquellos que están desarrollando ya los síntomas, está validado no solamente por nosotros, sino sobre todo por otros grupos de reconocido prestigio y es muy económico. Permitiría incluso, llegado el caso, realizar un autodiagnóstico. No digo que esa sea su función, pero desde luego para los profesionales, neurólogos y médicos de atención primaria sería una herramienta muy adecuada, así como para seleccionar mucho mejor aquellos sujetos que entran a formar parte de los ensayos clínicos, ¿verdad? Y que con la pandemia que estamos
viviendo y padeciendo, todos hemos ido aprendiendo lo importante que son los ensayos clínicos, lo importante que es el diagnóstico. Bueno, un proyecto de esta naturaleza se hace, como siempre, con ayuda, con colaboración, de una forma multidisciplinar y estamos agradecidos a muchas de las instituciones que han colaborado. Pero estoy convencido que muchos de los que me estáis oyendo y muchas diréis, bueno, ¿cuáles son los datos científicos que estás manejando, verdad? Bueno, no quiero ser muy aburrido porque este no es la razón y el motivo. Simplemente quiero dar un poquito de luz a lo que estamos encontrando. Siempre hablando de cohortes, de grupos de personas. Llamo control, como veis ahí, aquellos que están sanos. Y llamo MCI y AD aquellos que ya tienen sintomatología. O bien leve o ya bien, digamos, más grave, como es el caso de AD de Alzheimer. Y simplemente quiero que os veáis el color verde, que es el indicativo de cuánto biomarcador tienen estas personas en saliva. Como podéis ver, es 10 cuando uno está, digamos, cognitivamente bien, sano, y es por debajo de 5,5, más o menos, debajo de 6 cuando uno está mal. Como veis, hay una discrepancia muy importante entre tener el biomarcador alto, por lo tanto, indica que estás bien desde el punto de vista del deterioro cognitivo, o tenerlo bajo. Estos datos en aproximadamente 200 y pico sujetos ya nos llamaron la atención, pero decidimos validarlo. Esto es, volver a coger otro cohorte de personas, en este caso estamos hablando casi de otras 100 personas más, y volver a realizar el mismo estudio tomándoles la saliva y analizando este biomarcador. Y podéis ver que aquellos que estaban sanos volvían a tener 10 aproximadamente, y aquellos que estaban enfermos, leves o más graves, tenían aproximadamente menos de 5. Volvía a ser un biomarcador altamente capaz de discriminar entre la población sana y la población enferma. Esto ya nos parecía bastante potente y por eso lo publicamos en una revista científica, pero dijimos, bueno, esto hay que validarlo de una manera internacional, y contactamos con el doctor Valentín Fuster, que por cierto ha sido Premio Nacional de Investigación el año pasado, y a través de un proyecto, un macroproyecto que dirige en el CENIC, en el Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, bueno, fuimos capaces de también tomar salivas a pacientes que tenían deterioro cognitivo. Esta es la mejor manera de actuar, es decir, tomen ustedes muestras de saliva, analícelo de forma ciega y vamos a ver qué resultados da. Y como digo, no quiero abrumar mucho con los datos, pero en esta pequeña gráfica de colores yo creo que es muy indicativo ver los verdes, que serían aquellas personas que están cognitivamente sanas. Los azules y rojos son aquellos que están enfermos con ya un declive cognitivo, o bien MCI o bien AD, esto es deterioro cognitivo leve o Alzheimer. Y fijaos, hay otro grupo de naranja que es otro tipo de demencia, no es Alzheimer, a veces se puede mezclar todo y por eso a veces los tratamientos no van bien. Estos son frontotemporales y esto es relevante porque el biomarcador incluso sirve para discrepar entre dos tipos de enfermos, aquellos que tienen Alzheimer o aquellos que tienen una demencia frontotemporal. Esto también va a ser muy importante luego para personalizar y vectorizar mucho mejor los tratamientos, algo por cierto que creemos que también es muy relevante y es importante. En resumen, ¿cuál sería el resumen más relevante de lo que nosotros estamos entendiendo y aprendiendo con un biomarcador? Desde luego, es necesario buscar biomarcadores, fundamental diagnosticar, lo estamos viendo también en la pandemia, pero lo va a ocurrir igualmente para el Alzheimer, porque en la actualidad no existen biomarcadores periféricos. El nuestro es el único en el mundo capaz de tener una cierta capacidad diagnóstica a partir de la saliva. Y nuestros resultados hasta el momento lo que indican es, bueno, cuando estás por debajo de ese umbral de 5,5 del biomarcador en saliva, ya os digo, con una prueba muy sencillita, coger un volumen de saliva y analizarla por un test, digamos, muy similar a los que se utilizan ahora a nivel de las pandemias, de la pandemia del SARS-CoV-2, nos diría cuál es nuestro riesgo potencial. En este caso, si estamos por debajo de ese 5,5, tendríamos un riesgo muy elevado de tener o de estar en proceso de desarrollo, y entonces lo ideal sería acudir cuanto antes a un servicio de neurología para implementar determinadas medidas por el momento no farmacológicas, a expensas de lo que vaya a decidir la FDA el próximo año. Y yo me quería despedir un poco con esta idea. El proyecto de investigación y emprendedor se traduce en una empresa biotecnológica que se llama Geroa Diagnostics, es una empresa de Álava, de Euskadi, y que lo que pretende, como digo, es desarrollar una herramienta que permita ese diagnóstico precoz y por lo tanto permita también
la implementación en el futuro de terapias y medidas farmacológicas que estoy convencido irán llegando poco a poco. Bueno, ha sido un placer, una pena no poder interactuar en directo para vuestras preguntas, pero bueno, siempre me podréis localizar y como digo, un auténtico placer. Gracias.